Tenga listo su tinto, que esta semana en La Ventana tenemos huevos revueltos con política colombiana. Sí, oye. Bienvenidos al episodio número 50 del podcast La Ventana, Puerto Rico. Esta semana tenemos una interesante conversación sobre política colombiana con Karen Tatiana Duque, a quien acabamos de escuchar en la presentación de este episodio junto a la música del grupo Control con su versión de La Pollera Colorá. Karen es periodista de La Silla Vacía, un grupo de periodismo independiente enfocado en plataformas digitales. Dentro del grupo de contenidos de La Silla Vacía, Karen es la anfitriona de un podcast diario llamado Huevos Revueltos con Política, a través del cual se observan y se comentan las movidas que se hacen desde el poder en este país. A través de ese podcast seguí la más reciente elección presidencial y tengo que decir que es muy bueno. Ojalá en todos los países hubieran proyectos como este que ayudan a contextualizar la realidad política de manera breve y amena. Con Karen hablamos sobre los orígenes del descontento en Colombia, sobre el por qué la pasada elección representó un cambio fundamental en el panorama político. Hablamos sobre el ingeniero Rodolfo Hernández y cómo se consolida su figura y pasa a una segunda vuelta, y sobre la figura de Gustavo Petro y la relevancia de su victoria para el proceso de paz. Sobre ese particular, esto fue lo que nos dijo. El acuerdo de paz lo que quería era que no hubiese razones para matar colombianos y colombianas por razones políticas. La llegada de Gustavo Petro al poder, siendo una persona de izquierda, siendo una persona que estuvo en una guerrilla, que se desmovilizó, que ha estado 30 años en el establecimiento político, pero que había sido estigmatizado como un peligro para el sistema, es la victoria política del acuerdo de paz. Muchas gracias a Karen Tatiana Duque por su disponibilidad para dialogar sobre los cambios políticos en este hermoso, querido y hermano país. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con la entrevista a Karen Tatiana Duque. Karen Tatiana Duque, bienvenida a La Ventana. Hola, muchas gracias por invitarme. Karen, tú eres una periodista colombiana de un medio llamado La Silla Vacía. Sí. ¿Por qué se llama así? ¿Quién no se sienta en esa silla? No, eso es una situación que ocurrió hace más o menos unos 13 años. Hubo una minga indígena, una marcha indígena hace muchos años, hace más o menos ese tiempo. La minga estaba invitando al presidente Álvaro Uribe a que se sentara con ellos en un círculo de palabra para resolver un tipo de, pues, sus molestias de ese momento. Y Uribe nunca llegó y dejó la silla vacía. También en el 98, no sé, digamos, hay una foto muy famosa de cuando iban a iniciar unos diálogos de paz entre las FARC, lo que era en ese momento las FARC, y el presidente Andrés Pastrana en su momento, y Manuel Marulanda Vélez, que era el líder de las FARC en ese momento, no llegó y dejó la silla vacía. Y por esa época en la época de fundación de la silla, hubo una reforma política también que permitía o que prohibía a los políticos vinculados con actos de paramilitarismo y concierto para delinquir con grupos armados ilegales, decirles que si eran condenados iban a tener la silla vacía en el Congreso. Así que, digamos, la silla vacía es una forma muy coloquial de contar cosas en Colombia.
Se utiliza mucho. Interesante eso. Y entonces tú eres la anfitriona del podcast diario Huevos Revueltos con Política. Uh-huh. Ese podcast es uno de mis podcasts favoritos, ya que presenta de una manera sencilla, corta, episodios de 5 o 9 minutos, el quehacer y político en Colombia. ¿Cómo tú te preparas para el podcast? Yo creo que eso tiene que ver mucho, pues, digamos, con la coyuntura política en Colombia. En Colombia siempre estamos pendientes de algo, siempre pasa algo, es muy impresionante, siempre pasa algo y siempre hay una coyuntura política de la cual estar pendiente. Me parece que eso dice mucho, digamos, del frenesí de noticias que tenemos acá. Y lo que hemos querido hacer con Huevos Revueltos con Política es que la gente pueda quedar muy informada de algo muy, muy importante durante la semana, durante el día. Y eso ayuda mucho al inicio del día, algo que te dure lo que te preparas un café y que estos son los puntos más importantes. Hay veces que hay cosas preparadas, hay veces que hay cosas que ocurren en el día a día, pero es como el frenesí noticioso. Y entonces se me ocurrió rápido invitarte, porque ¿quién más para hablar de política de Colombia que tú? Que estás analizando los temas del día a día y especialmente viendo las cosas más importantes, que eso es de lo que se trata el podcast. Claro. Lo más importante del día, de todo eso que tú muy bien dices que ocurre en Colombia, pues escoges lo más importante y lo presentas de una manera amena y sobre todo bastante balanceada, ¿no? En las pasadas elecciones presidenciales fueron unas de cambio como que en mayúsculas y en bold, básicamente, no solamente por los protagonistas que llegaron a la segunda ronda, sino más allá de eso, el tema de las ideologías. Pareciera que los colombianos rechazaron las fórmulas políticas tradicionales. Inclusive previo a esas elecciones hubo un estallido social, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco cuáles fueron esas claves que llevaron a ese descontento de la sociedad brasileña, obviamente colombiana, que se desarrollaron mayormente en la presidencia de Iván Duque. No me tienes que llevar al tiempo de la conquista. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha venido sucediendo con Latinoamérica durante los últimos años, más o menos unos 6 años, pero también tiene mucho que ver con lo que ocurrió en Colombia con el acuerdo de paz. Entonces, el acuerdo de paz y la salida de las FARC de entregar las armas ayudó mucho a que una buena parte de la sociedad colombiana pudiera empezar a mirar que contrario a lo que había dicho el establecimiento colombiano durante décadas, el principal problema del Colombia no era la guerrilla era una parte del problema, pero el principal problema de Colombia es muchas cosas. Entonces te vas a la corrupción, te vas al narcotráfico, a la inequidad, al sistema de salud, a un montón de situaciones que no le estábamos poniendo suficiente atención o que la clase política no le ponía suficiente atención porque tenía, entre comillas, la excusa de la guerrilla más grande de Latinoamérica, del hemisferio occidental, y que, digamos, cada cierto tiempo entonces era una amenaza terrorista o eran narcoterroristas, bueno, lo que le quisieran poner. Y creo que cuando eso ocurrió, sí venía ocurriendo un cambio también social. El país es mucho más urbano, mucho más interconectado, está creciendo una nueva generación de personas que van a ser, que comenzaron a votar, y creo que, digamos, muchas causas empezaron a ser interconectadas. Me explico, la lucha antirracista del Black Lives Matter en Estados Unidos rápidamente bajó a Colombia, porque tuvimos un episodio también de un agente de la policía que mató a una persona que había detenido simplemente porque estaba licorada. El tema de la cuarta ola feminista rápidamente estuvo en Colombia y eso ni siquiera arrancó en Estados Unidos, sino desde Chile. Las causas animalistas también estuvieron ahí y de hecho, pues llega el gobierno de Iván Duque, que era el gobierno que venía haciendo pues de las banderas del no,
con una promesa de gobernar para todas las personas de Colombia sin tener distinciones políticas. Sin embargo, lo que pues se empieza a ver es que Iván Duque termina siendo suficientemente de derecha para molestarle a la izquierda y al centro y suficientemente moderado para molestarle a la derecha. Y al final, digamos, Duque nunca pudo tener un rumbo propio de un gobierno. Y a eso se le suma pues la molestia y el descontento social que hubo en las calles durante 2 oportunidades, porque no fue solamente en abril 2021, sino en 2019 también habíamos tenido un proceso complejísimo. También hubo muchas personas que fueron maltratadas y asesinadas por la policía. Lo mismo ocurrió en 2021. Entonces, en el marco de todo esto y de todas estas narrativas de cambio es que tenemos estas dos opciones que, como bien dijiste, lo tuvimos entre mayo y junio de este año, que fueron Petro y Rodolfo Hernández, y los dos tenían una promesa de cambio. Lo que votó Colombia en ese momento es el hastío a la clase política tradicional que nos había gobernado durante muchísimos años, décadas, y fue un hastío también por que las cosas siguieran igual. Hay una cosa muy curiosa y es que desde que se acabó el proceso, desde que finalizó la parte del acuerdo de paz, que era la negociación, y comenzó la implementación, si tú miras en las encuestas que se hacen bimensualmente en Colombia, y hay una pregunta muy específica que dice, ¿cuál es el principal problema del país? Ninguno pasa el 20%. Es decir, el principal problema del país son muchas cosas. Son 20 cosas. Son 20 cosas, exacto. Antes era el conflicto armado. Y cuando tú quitas eso, pues ya empiezas a ver qué es lo que viene sucediendo en el país. Entonces eso, creo que esa fue la antesala a lo que sucedió ahora. Y entonces de ese proceso eleccionario surgen dos el país se divide en dos polos, básicamente, ¿no? El que finalmente prevaleció, que es el pacto histórico con Gustavo Petro al frente, y entonces, y el del ingeniero Rodolfo Hernández. Sí. Me gustaría hablar un poco de Rodolfo, porque es una figura interesante, ya que fascinante. Sí, porque no viene de un partido político, una facción, pero fue alcalde de Bucaramanga, me parece, y ese es como que su gran carta de presentación en términos políticos. ¿Cómo él logró captar ese polo de conservador de derecha versus Petro? Pues Rodolfo Hernández es una figura fascinante y fue tan rápido como llegó, como entró de la política. De hecho, él hace... Y además que es un personaje también, ¿no? Es todo un personaje. Hace 2 semanas, si no estoy mal, de lo que estamos grabando ahorita, entonces voy a decir más o menos a mediados de septiembre, sí. Rodolfo Hernández decidió que el Congreso no era para él. Y para eso... Que para que la gente sepa, él, como habiendo sido el que llegó segundo, tenía derecho a un escaño en el Senado, ¿no? Sí, esa es una decisión del acuerdo de paz. Entonces, la persona que llegue de segundas en el Congreso, a la presidencia, a las alcaldías y a las gobernaciones, tiene un puesto en el grupo colegiado que le hace control a ese. Y era para justamente tener la representación de la oposición. Pensando que obviamente el representante de la oposición iba a representar a la oposición. Claro. Hace unas semanas, Rodolfo Hernández dijo que el Congreso no era para él y va a renunciar al Congreso. Entonces, bueno, Rodolfo Hernández es un multimillonario, un empresario multimillonario, y cuando empiezo desde acá, la gente dice, es como Trump, pero cada vez que voy a contarle historias, van a ver que es muy similar tiene unos rasgos de AMLO, tiene unos rasgos de Bukele, tiene unos rasgos de Trump, tiene unos rasgos de Bolsonaro también. De Bolsonaro también. Me parece más a Bolsonaro que a Trump a veces. Pues nunca supimos. Nunca lo sabremos porque no fue presidente, claro. pero digamos en varias cosas, bueno, les voy a ir contando. Entonces, Rodolfo Hernández es un multimillonario de la construcción en Colombia. Él fundó crecido de cero, digamos, su familia no tenía muchos recursos y él estudia ingeniería en una universidad pública, si no estoy mal, y llega a un negocio de casas de interés social, de apartamentos de interés social, que son apartamentos más asequibles para las personas que no tienen tantos recursos para comprar una casa nueva. Y empieza a generar su fortuna en Santander, que es el departamento, el estado
por decirlo así, de donde queda Bucaramanga. Él ya había probado en la política un par de veces en el consejo de su natal Piedecuesta, que es una ciudad cerca a Bucaramanga. En las 2 veces renuncia o no va. A él las cosas legislativas no les gusta. A él genuinamente le gusta el poder, le gusta mandar. Y cuando llegó a la alcaldía fue en un momento en donde la ciudad de Bucaramanga estaba harta de los escándalos de corrupción, harta de la politiquería. Él se lanza por firmas, se lanza por un movimiento político ciudadano, que es la Liga de Gobernantes, lo que se conoce ahora como la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y su discurso es ese: no robar, no saquear los erarios públicos, el erario, no a la politiquería. Él insiste mucho en esto. Él considera que la gente, por ejemplo, su círculo no debería tener viáticos, no debería viajar con cosas públicas, deberían sacar de su propio bolsillo. Sí, de hecho, ese es el último tuit que vi de su cuenta. Sí. Reducir los gastos a su mínimo, los gastos públicos a su mínimo. Él tuvo una alcaldía relativamente exitosa. De hecho, saneó las finanzas de la ciudad, y eso era lo que él decía mucho. Se rodeó de gente que políticamente no le representaba nada a otros grupos políticos, sino era gente que él confiaba en el trato, digamos, íntimo. No era una persona educada, no era una persona, pues, digamos, que supiera de las buenas formas, pero eso al final al votante no le interesaba. Entonces Rodolfo Hernández comenzó a, como un chiste al principio, pero pues se te creció el chiste y ya tocaba tomárselo en serio para cuando estábamos en febrero de 2022. Y él empezó con un discurso muy sencillo, y un discurso que llegó no solamente a un grupo poblacional que podría votar por él, como las personas de la tercera edad, las personas mayores de 60 años, Rodolfo Hernández tiene más de 70, ni tampoco a la clase trabajadora. Le llegó a los jóvenes, que era el punto central de la gente que había salido a marchar durante 2 veces en Colombia. Entonces se convirtió en un rey del TikTok en Colombia. Tenía 7, 8 millones de personas que lo seguían, se volvió un meme, se volvió un sticker en WhatsApp. Era una figura pop en ese momento, pero en un debate, digamos, su profundidad intelectual pues era contraria a la de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un tipo pues que se ha educado y él piensa de sí mismo como un intelectual, y la gente que lo rodeaba también. Entonces era la antítesis de absolutamente toda la política, era la antipolítica. Su campaña fue increíblemente novedosa en términos de hacer como una especie de multinivel. Hubo no sé cuántos chats hubo, pero yo para reportería estuve metida en uno, y era en Bogotá, y era el número del grupo de WhatsApp era 1,600. Entonces, wow, eran más o menos 5,000 grupos de WhatsApp por ciudad, dependiendo de la ciudad que era. Sin embargo, cuando él pasa a segunda vuelta, pues le adhieren todos los grupos políticos, y él tiene una forma de hacer política en donde es como, venga y luego negociamos, pero pues yo no voy a negociar con usted. Hubo una especie de flirteo con Sergio Fajardo y el grupo de centro. Sin embargo, eso nunca salió, nunca se superó, pues nunca hubo nada más allá de una charla. Y ya para segunda vuelta, Rodolfo Hernández tuvo que empezar a defenderse. Él antes era la persona que ponía la conversación. Para segunda vuelta era la persona que tenía que defenderse. Le salió, no sé, un video, pues que no me pareció tan importante, pero pues había un video en un yate cuando él era solamente un millonario, pues en un yate con sus hijos, pero eso pues digamos a 4 o 5 días de la segunda vuelta creo que no es tan bueno políticamente. Claro, no hay la imagen que uno quiere. No hay una buena imagen, no fue a debates, lo cual eso siempre es mal visto. No fue digamos, había perdido como esa sensación de, como la emoción que la gente siempre asimilaba con él, que era como emociones positivas, me refiero. Así fuera un chiste, entonces te sacaba una sonrisa, era un tipo alegre. Y lo que empezamos a ver fue, no sé, videos del tipo siendo súper cascarrabias, y digamos, todo eso empezó a minarlo. Sin embargo, pues como se vio en la votación final, 10 millones de personas votaron por la opción de Rodolfo Hernández. Siento que no solamente porque fuera Rodolfo Hernández y lo que él prometía, que era, pues digamos, unas cosas como decretar el estado de emergencia en Colombia simplemente para sacar leyes sin pasarlas por el Congreso,
pero digamos, al final la gente votó por él, no solamente porque él fuera él, y una buena mayoría fue contra Petro. No votó Claro. por Rodolfo, sino contra Petro. Y si ves las votaciones, son casi 800,000 votos de diferencia, que obviamente es una holgada diferencia para una competición tan cerrada, pero de todas maneras demuestra que hay una oposición que no solamente pues que ya no la va a recoger Rodolfo Hernández porque él ya no quiere, a él no le interesa eso, tampoco la va a recoger Álvaro Uribe, sino hay diferentes oposiciones que se están generando y mostrando alrededor del gobierno de Petro. Qué interesante. Y entonces ahora la figura de Gustavo Petro, hay mucha gente se pregunta cómo es posible que un guerrillero fue alcalde de Bogotá, fue diputado. ¿Cómo llega a la presidencia de Colombia en este momento histórico, no? Es muy curioso porque al final, digamos, la estampa de guerrillero y de que fue guerrillero es más visible afuera de Colombia que adentro. Que adentro, sí, eso Sí, siempre es un tema. Bueno, es como que también una marca de outsider, ¿no? De la política, igual que de otra forma diferente claro, que la que de Rodolfo. Sí. Sí, es que creo que las dos votaciones principales son una votación antisistema y antiforma de hacer la política como se estaba haciendo y un desgaste que ya venía pues con Iván Duque, sobre todo porque se volvió casi un meme que pues cualquiera puede ser presidente, mira Iván Duque, sí, en términos de que Iván Duque es el presidente más joven que hemos tenido, que era una persona que solamente había tenido 4 años de experiencia como congresista y ya, y que durante buena parte de la primera década de los 2000, pues él había estado en Estados Unidos trabajando en el BID. Y esa era toda su experiencia. Entonces, como cualquiera puede ser presidente, solamente le tienes que caer bien a Álvaro Uribe. Y creo pues también... y luego que se también, rompe, ¿no? Que hay una ruptura con eso. Exacto. Aquí viene como una ruptura con la figura de Álvaro Uribe, porque sin demeritar que él ha sido la figura política más importante de este siglo, digamos, él puso a los últimos presidentes, a excepción de Petro, cuando es el gobierno de Duque, Uribe empieza a tener un decaimiento por un caso judicial complicadísimo, pero básicamente que lo lleva unos días a la cárcel, pues casa por cárcel, y él vive en una hacienda gigantesca. Claro. Pero por fin la izquierda dice como, y el antiuribismo, quiero ser muy clara, no es solamente de izquierda, digamos, esto es... Claro, dentro de la misma derecha y incluso en el centro político también es como nada que ver con Uribe, y Uribe empieza poco a poco a volverse como un paria, su lista al Senado es muy débil, él no se vuelve a lanzar, él renuncia al Congreso justamente por su caso judicial que todavía no se ha subsanado, estamos a pocos días de una próxima audiencia ante un juez. Digamos, es un caso complicadísimo y él estuvo vinculado a eso muchísimo tiempo del gobierno Duque y pues eso le pesa. Entonces el uribismo no le perdona a Duque que durante su mandato a Álvaro Uribe lo hayan imputado. Claro. Entonces, todo esto para decir que, bueno, Gustavo Petro, digamos, el acuerdo de paz lo que quería era que no hubiese razones para matar colombianos y colombianas por razones políticas. La llegada de Gustavo Petro al poder, siendo una persona de izquierda, siendo una persona que estuvo en una guerrilla, que se desmovilizó, que ha estado 30 años en el establecimiento político, pero que había sido estigmatizado como un peligro para el sistema, es la victoria política del acuerdo de paz. Claro. El acuerdo funciona. El acuerdo funciona, exacto. Él viene de él es de Ciénaga de Oro, que es de una población en Córdoba, en el norte del país, del Caribe, pero la mayor parte de su juventud la pasa en Fusagasugá, si no estoy mal, que es un pueblo en Cundinamarca, por Bogotá. Él se vincula a la guerrilla del M-19. La guerrilla del M-19, a diferencia de las FARC y del ELN, es una guerrilla más reformista, más urbana, que sus golpes eran más simbólicos que contra la población civil, como fue en algún momento lo que hizo las FARC y como lo que hace el ELN, digamos, ellos no hacen tomas, digamos, carrobombas, cosas así, y bueno, él participó, digamos, Petro participaba más en temas como urbanos y
igual estuvo detenido. Él estuvo detenido en un momento que es una de las partes más oscuras de la historia colombiana reciente, y es la toma y la retoma al Palacio de Justicia, que fue cuando el M-19 entró al Palacio de Justicia y se lo retomó la fuerza militar y fue un holocausto. Todo lo mal que podía salir, salió ahí. Luego, el M-19 hace un acuerdo de paz con el gobierno y se desmovilizan. De ahí, el M-19 hace parte de la constituyente del 91, que es la constitución que nos rige en este momento en Colombia. Y Petro, pues, ha empezado a ser un político de izquierda. Él fue alcalde, ya, digamos, fue senador, fue congresista, fue representante a la Cámara durante buena parte de finales de los 90, inicios de los 2000, se convirtió en uno de los principales denunciantes de un escándalo espantoso que se llamó la parapolítica, y era básicamente la vinculación de paramilitares con miembros del Congreso, en un escándalo en que 60 congresistas terminaron detenidos en una época y miembros de la clase política. Él fue uno de los principales denunciantes, denunció carteles de contratación y de ahí llega a la alcaldía de Bogotá con unas ambiciones gigantescas, pero una capacidad de ejecución muy corta. Entonces, Petro termina haciendo cosas que son socialmente muy bien aceptadas en términos de política social, el mínimo vital de agua, que es una política pública que le permite a las personas más vulnerables tener de forma gratuita o con muy bajo precio, pues el servicio de agua pública. También unos programas de salud para que la gente que no tiene acceso a las empresas de salud pueda acceder a un médico. Digamos, cosas así, pero al mismo tiempo cosas como muy polémicas, como cambiar todo el sistema de basuras de la ciudad, que nos dejó como 3 días sin sistema de basura y se volvió un meme con el capítulo de Los Simpson. Wow. Sí, así como cuando Homero fue comisionado de limpia, ese era el meme, ese era el meme con el entonces alcalde Gustavo Petro. Esas situaciones hicieron que en algún momento una de las autoridades en Colombia, que es la Procuraduría, lo destituyera del cargo, y eso se volvió una de sus primeras plataformas políticas, de perseguido político por el establecimiento, de que no me dejan gobernar, etc., etc. Llenó la Plaza de Bolívar muchas veces. Por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él regresa a la alcaldía y después arranca su camino a la presidencia de la República. Él duró, digamos, puedes decir que él fue candidato presidencial 2022, 2018, pero realmente él ha querido ser presidente toda su vida. Y lleva toda la política, su vida política, básicamente eso. Ahora, político que no quiera ser presidente no es político. Es decir, yo he visto muchos políticos que evidentemente tienen esa motivación, pero siento que hay ciertas personas que sí tienen esa posibilidad y tienen algo de estadista o algo de algún día va a llegar, y Gustavo Petro sabía que iba a llegar. Como AMLO en México, ¿no? Puede ser. Sí. La historia de AMLO no me la conozco mucho, solo que hay un dato muy curioso. Esto de no robarás, ¿cómo es que dice AMLO? AMLO tiene AMLO tiene una cosa que es como la plata sobra cuando nadie se la roba, algo así. Sí, me parece que eso es de Bukele originalmente. Eso, bueno. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, Rodolfo tenía esa misma frase, y había una frase de AMLO también igualita. Sí. Siempre se las tumbaba así, se las robaba así. Bueno, igual eso no tiene copyright, pero... No, sí. Claro. Sí, ya todo en política ya todo está creado, ya lo que hay que hacer se recicla. Y entonces ya lleva un mes en la presidencia, básicamente, un poco más. Se habla que es un político de izquierda, viene obviamente de movimientos de izquierda, se presenta como un político de izquierda, pero no es necesariamente de la izquierda del socialismo del siglo XXI, ¿no? Es otro tipo de izquierda. ¿Puede ser similar a la de Gabriel Boric en Chile? Con Boric ha tenido muchos guiños. Petro, el primer presidente que se reunió con Petro ya siendo presidente fue Gabriel Boric. Fue con Boric, claro.
Petro fue muy vocal en su Twitter, que todavía él maneja. ¿Él lo maneja personalmente? Sí, él maneja personal, él no ha entregado su cuenta de Twitter, que también te Wow, hace eso- ver mucho como el tema de Gustavo Petro es un tipo que es muy reservado, o sea, él Eso confía está en bien muy loco. poca gente. Exacto, Ok. es muy loco. Entonces, como no entregarle a tu equipo de comunicaciones es... Ahora, también se ve como más orgánico, obviamente, entonces Claro, como, y ya sé que está eso es hablando lo el que presidente. funciona, seguro. Exacto, exacto. Entonces, digamos, él fue muy vocal en su Twitter cuando fue rechazada la constituyente, la constitución en Chile. Él dijo como volvieron los tiempos de Pinochet y es como, no, o sea, ni en Chile están diciendo eso. O sea, es como, Claro, como el como no lo tema hagas. de la guerrilla, de que él es guerrillero, que tampoco no es un tema en Colombia, exactamente. Exacto, sí, sí, para hacer, y digamos, para darte una respuesta en las dos cosas. Yo creo que, digamos, como el tiempo de la guerrilla cuando él estuvo fue hace tantos años, pero al mismo tiempo hizo el camino legal, o sea, se desmovilizó, nunca volvió a delinquir, estuvo en la política, hizo todo eso, pues, digamos, obviamente es una parte que la derecha siempre le va a molestar, sobre todo la extrema derecha, como Claro, de, claro. yo no quiero un presidente guerrillero, cosas así, pero pues, digamos, mis papás que vivieron en la época de la retoma y la toma del Palacio de Justicia, nunca me sacaron ese argumento como para sus argumentaciones políticas sobre qué van a hacer. Entonces creo que eso es algo más que ya, justamente por el acuerdo de paz, creo que está quedando atrás, pero sí dice mucho, obviamente, que le quita también el argumento a los grupos armados ilegales de tomarse el poder por las armas, como, Claro, como ya no funciona. O sea, Petro tuvo que esperar 30 años para hacerlo por acuerdos de paz. Entonces, bueno. Y con respecto a lo de Boric, pues sí, digamos, había todo un tema desde el uribismo sobre Gustavo Petro, desde 2018. Digamos, él pierde la presidencia con Iván Duque con 2 millones de votos. Duque le ganó por 2 millones de votos, es un montón. Y uno de sus principales, digamos, caballitos de batalla del uribismo y de la derecha para votar contra Petro era, nos vamos a volver como Venezuela. Nos vamos a volver como Venezuela. Nicaragua, hay una Exacto. geografía por ahí que Sí, se sí, el repite. hecho de que nosotros tengamos pues esta frontera común de 2.000 kilómetros con Venezuela, pues nos permitía, y digamos en zonas fronterizas como por ejemplo Cúcuta, Arauca, digamos era evidente que la gente decía, no queremos un presidente que sea amigo de Chávez, que sea amigo de Maduro, y digamos, llevamos apenas un mes, vamos a cumplir los 100 días en noviembre. Pues evidentemente no nos hemos vuelto como Venezuela. Claro, ni Cuba tampoco. Ni Cuba tampoco. No están Creo que en expropiando Colombia, propiedades. exacto, en Colombia ha venido existiendo desde, y justamente por las guerrillas, un miedo a todas las ideas de izquierda, que creo que solamente hasta ahora hemos podido sacar adelante. Y esto no solamente con Petro, sino viene de otros años con alcaldes, digamos, de izquierda. Bogotá siempre ha sido una plaza de alcaldes de izquierda, por ejemplo. O bueno, siempre no, pero sí, voto alternativo, por decirlo así. Cali también, que es otra ciudad muy grande. Medellín también, digamos, se votó por un alcalde de otra corriente que no sea la derecha. Entonces, digamos, sí hemos venido teniendo pasos. Con respecto, pues, al socialismo del siglo XXI, siento que igual, de todas maneras, se ve muy anacrónico cuando tú ves unos liderazgos tipo Gabriel Boric, e incluso el mismo AMLO, que yo no lo calificaría de izquierda, sino más bien como un populista, pero tú ves o un mismo Lula, Lula 2.0, independientemente de lo que pase al final de mes, que ya es un Lula completamente diferente al Lula que era amigo de Hugo Chávez o que estaba ahí. Entonces, y yo creo que Petro ha entendido eso. Y digamos, se nota mucho en la misma conformación de su gabinete, las personas que están alrededor de él en carteras claves para los miedos, por decirlo así, del establecimiento, como es la cartera económica, el Ministerio de Hacienda, pues es un señor que viene de Colombia, profesor, ha estado en todos los organismos habidos y por haber de temas económicos. La ministra de Agricultura por este tema de la reforma rural es una señora que lleva 30 años investigando estos temas, ha sido ministra, hace parte del establecimiento liberal en Colombia. El ministro de Educación, pues fue ministro de Salud de Juan Manuel Santos, fue candidato presidencial, digamos, ha mostrado cómo hacerse hacia mostrarse más moderado y siento que pues ahí se da la mano con Boric. Ahora,
Es también lo que él ha venido haciendo desde que pasó a segunda vuelta y es tratarle de quitar los miedos al establecimiento. Tan así que la semana pasada, cuando Petro y Uribe se reunieron, Uribe dijo no deberíamos llamar a Petro un comunista y tampoco nos deberían llamar a nosotros extrema derecha. Entonces es un nuevo Álvaro Uribe más, entre comillas, colaborador, porque no sabemos y no sé cuál sea el nuevo Álvaro Uribe, pero al menos eso que dijo. ¿Y qué es lo que busca exactamente? Nadie pensaba. Está reorganizando también la oposición, ¿no? Sí, porque como te decía, la oposición en Colombia durante mucho tiempo pues la catapultó Álvaro Uribe, pero por todo lo que sucedió e incluso el mismo gobierno Duque, que era como, bueno, ya vuelve a gobernar el uribismo, pues no fue tan así porque Duque cortó con el Centro Democrático muchas veces y se quedaron pues sin su presidente, por decirlo así. Entonces hay una parte de la oposición que yo creo que sigue siendo muy uribista, o sea, muy de las tesis de Álvaro Uribe, pero hay otro tipo de oposición desde hace un buen rato, yo diría por ahí unos 2 años, estamos empezando a ver cómo la derecha, cómo Álvaro Uribe no es la sombrilla que va a acaparar toda la derecha. Claro, que hay fragmentación del grupo, ¿no? De derecha. Sí, tú ves gente como María Fernanda Cabal, que es una senadora pues muy votada en Colombia, pero tiene unas tesis pues muy de derecha, amiga de Bolsonaro y de la familia de él, por ejemplo. Pero también ves a una derecha más moderada como Paloma Valencia y las dos hacen parte del círculo de Álvaro Uribe, entonces eso es otra cosa. Siento que eso termina siendo pues obviamente y bueno, y también es que no toda la oposición a Gustavo Petro va a ser de la derecha, entonces no solamente de la derecha, también seguramente va a haber tecnócratas de centro y bueno, ese tipo de cosas. ¿Cuáles tú piensas que son las medidas para definir una presidencia exitosa de Petro de aquí cuando acabe su mandato? O sea, cuáles son los retos del país inmediato, los más apremiantes, que son las que si Karen Tatiana Duque fuera presidenta mañana, tendría que atender las primeras 4 cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son que está en la mente del colombiano, ¿no? Que no necesariamente son los temas que están ligados a las campañas y a los mensajes de los políticos muchas veces. Yo creo que va a ser similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y son cosas económicas. Digamos, la inflación en Colombia está en un 10%. El tema de la inflación. Exacto. ¿En cuánto? En 10%. Eso es demasiado, digamos, porque el Banco de la República... Para ustedes es mucho. Es muchísimo, sí. Sí, las proyecciones en Colombia de la inflación eran más o menos 3-4%. Llegó la guerra en Ucrania, llegó la escasez de fertilizantes, llegó, digamos, este tipo de cosas. El dólar, por ejemplo, un dólar en Colombia está costando 4.500 pesos. Eso es demasiado dinero. Antes el dólar estaba a la mitad. Ahora, esto no ocurrió porque llegó Petro, porque esto ya lo venimos viendo desde hace rato. Digamos, salimos de las cuarentenas 2021, sabíamos que iba a haber un efecto rebote en la economía, hubo una recuperación económica relativamente exitosa, pero lo que está sucediendo ahora es que estamos ya incluso los presidentes de bancos dicen, esto va a venir o sea, hay fantasma de recesión y muy seguramente va a pasar. Y siento que el tema económico es un tema que puntualmente en Colombia va a pesar mucho, como está pasando en los midterms en Estados Unidos, como va a pasar también, o como pasó en las elecciones en Italia, como incluso puede pasar en la segunda vuelta en Brasil. Petro está, digamos, su mayor reto en este momento es sacar una reforma tributaria. Él la quiere sacar, ya esta semana tiene que presentar su ponencia para el Congreso. Quiere que recaude 25 billones de pesos. Esto en conversión de dólares son 1.000 millones de dólares. Y me perdona si lo estoy diciendo muy mal, pero es una millonada. Y la idea es, dinero. Entonces, digamos, ese dinero que quieren recaudar, lo quieren recaudar de las personas que, según el gobierno, son las más ricas en Colombia. Y puso mayores impuestos. Si no, digamos, esto es lo que ha dicho el ministro, no tenemos el texto todavía.
tienen que ser más o menos las personas que ganen más de 10 millones de pesos. Esto es más o menos unos $2,500, tal vez, al mes. Wow. Y pues, digamos, tener más impuestos y buscar más fuentes de impuestos. También en Colombia no todo el mundo paga impuestos de la forma en que, por ejemplo, en Estados Unidos podrían pagarlo. Aquí hay mucha evasión, pero también porque los sistemas no ubican a la gente que tiene ese dinero, y también porque, pues, la gente no está declarando lo que tiene. Entonces, de forma muy curiosa, 25 billones de pesos era más o menos lo que buscaba la reforma tributaria del gobierno anterior, que generó el paro de 2021. Pero esta vez ha habido mayores consensos, al parecer. Hay una especie de impuestos saludables, bla, 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 pero reforma tributaria es lo primero. Y otra cosa que, digamos, está generando ciertos tipos de molestias y temas sociales muy fuertes es el tema de la reforma agraria. En Colombia, el problema principal que ha generado muchos conflictos es el acceso a la tierra y la tenencia de la tierra. Petro llega con una promesa de voy a comprarle las tierras a la gente que no la está utilizando para redistribuirla a las personas más pobres. Esto es a grandísimos rasgos lo que es la reforma agraria, que no conocemos todavía, sino es la implementación de un montón de leyes que ya están, pero no se implementan. Una de esas es uno de los puntos del acuerdo de paz. Sin embargo, la tenencia de la tierra ha generado, por ejemplo, que la llegada de Gustavo Petro haya intensificado unas situaciones que ocurren acá, que son ocupaciones de predios privados por parte de grupos campesinos, indígenas, afro, en partes del país en donde el acaparamiento de tierras, o mejor dicho, hay tierras, demasiadas extensiones de tierras para privados. Eso es una situación social muy grave, porque, digamos, en el Cauca, que es en el suroccidente del país, en el suroccidente del país, que es de donde es la vicepresidenta, ya ha habido enfrentamientos entre grupos, digamos, de personas. Esto ya ha escalado a temas violentos. En el Magdalena, en el norte del país, donde hay mucha ganadería, hay grupos de ganaderos que dicen que se quieren armar. Entonces, esto digamos, estas situaciones de conflictividad social nos devuelven a unos momentos muy difíciles de la historia del conflicto colombiano que todavía no se han cerrado. Entonces, esa es otra de las prioridades de Gustavo Petro. Y yo creo que, digamos, el tema económico, el tema de equidad, digamos, social a través de la tierra, y siento que hay una necesidad profunda de que este gobierno pueda enviar el mensaje de no es tan grave que hayan otras corrientes políticas gobernando en Colombia, ¿sí? La profundización de la democracia. Creo que eso ya de por sí eso es clave, digamos, en Estados Unidos, en Perú, por decirlo así, en Chile, digamos, es normal que haya un cambio de ideologías y que haya una política de Estado. En Colombia no tenemos eso. Nosotros muy pocas políticas de Estado tenemos muy pocas políticas digamos, que se mantienen en el tiempo, y es el presidente de turno cambia las cosas. Y pues, digamos, había un tremendo miedo a que la izquierda gobernara, y pues, digamos, nuevamente, no hemos llegado ni siquiera a los 100 días, estamos más o menos en los 2 meses. Sin embargo, lo que vemos es como un aterrizaje de muchos anuncios, y creo que mejor lo dijo Juan Manuel Santos que yo, y es como hay un gobierno todavía muy desordenado. Hay demasiados anuncios, hay demasiadas cosas, y todavía no estamos viendo cómo se ponen en marcha, y en esas estamos. Bueno, Karen, ¿qué estás viendo en Netflix, en Amazon Prime, en HBO? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué estás binging ahora mismo? Me encantan esas preguntas. No, pues soy muy mala para ver algo nuevo. ¿Cómo para meterme en cosas nuevas, digamos. O sea, yo fácilmente me puedo poner a ver The Office otra vez. No hay ningún problema. Es una genialidad. Puedo verlo The Office todo el tiempo, pero no, digamos, yo estoy viendo la última temporada de Rick and Morty en HBO, que me parece increíble, es muy pasada. Es muy pasada. Me repetí Succession hace poco, la última temporada, porque ya viene la cuarta, entonces es increíble. Bueno, me vi un documental en Netflix que creo que salió hace poco, que se llama The Real Bling Ring, que es de la historia detrás de estos, yo no lo sabía, que unos chicos
en Estados Unidos, en Los Ángeles, llegaron y robaron como un montón de celebridades en Hollywood. Hay como una película de Hay eso, una película, sí. que la película está buena, se puede ver. Sí. Es una buena película, pero vi el documental que salió hace poco. Sí. Parece con los muchachos, ¿verdad? Que Sí. hicieron los robos en casas de celebridades. Me pareció muy increíble. O sea, como no, y entramos a la casa de Paris Hilton y yo, ¿qué? O sea, ¡qué locura! ¿Qué es esta vaina? Eso me pareció muy impresionante. Me lo vi porque me parecía muy increíble como ver estas situaciones de cómo la realidad siempre termina siendo mentira. Digamos, como estamos en una simulación de una simulación y es muy impresionante. Y digamos, como ellos se creían, yo por dentro pensaba como, o sea, estás en la casa de Orlando Bloom, no entiendo cómo crees que esto puede salir mal. Además, también, pues, digamos, creo que en ese momento fue hace 10 años, la gente como que era muchísimo más desprevenida con sus cosas, o sea, claro. No sé, en Colombia eso de, no, y entramos por la cerca y abrimos la puerta y uno como, ¿dejaste la puerta sin seguro? ¿Qué te pasa? O sea, como que eso nadie se le ocurre pensar en eso. El sentido de seguridad también es un poco exagerado. Absolutamente. Millones de dólares en valores en sus casas. Sí, total. Por ahí hace poco me vi de Sandman también en Netflix. Y bueno, en Amazon. Amazon a mí no me gusta mucho porque tiene una plataforma que me parece que no es tan chévere como Netflix. Sí, como es un revolú. Sí, como de yo quiero ver el tráiler a ver si esto me interesa, pero en Amazon siempre hay cosas, creo que hay una calidad superior de ciertas series, entonces si tienen la oportunidad de verse Fleabag, aunque ya desde hace un buen tiempo está en Amazon, véanla por favor, es increíble, una de las mejores series que me he visto en mi vida. Okay. Y no, sí, eso, okay. Aunque podría seguir acá hablando de series más de lo que hablo de política. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras añadir, Karen? No, en términos de la política colombiana, creo que, digamos, va a ser muy interesante y ojalá no le pierdan el tiro a esto, digamos, de lo que pasa en Colombia, porque, digamos, vienen cambios importantes. Yo creo que Colombia ha empezado a madurar políticamente y eso va a ser un proceso muy chévere de ver desde afuera y cómo nos vamos entrelazando en la política latinoamericana. Siento que, digamos, Colombia tiene, hemos dado pasos agigantados, digamos, llegar a un acuerdo de paz, eso, digamos, hace 20 años era impensable. Y digamos, ese proceso aquí en Colombia necesita muchos ojos internacionales también. Entonces, muy chévere que sigan interesándose en la política colombiana, en lo que está sucediendo. Eso también blinda mucho los procesos que estamos teniendo acá. Entonces, sí, no pierdan el interés. Sí, no pierdan el interés, que aquí estamos siempre muy pendientes del resto. Muy bien. Karen Tatiana Duque, gracias por estar en La Ventana. No, muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir en estos espacios, así que nada, muchas gracias por tenerme. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.